Eso es lo que se han perdido la semana pasada. Faster than the speed of light. We stretch time. Bienvenidos una vez más, queridos bastardos. Hoy vamos a hablar de mi cámara favorita, evidentemente. La Mamiya RZ67. Como sabrán, ya llevo muchísimos años disparando con esta cámara. Llevo con esta cámara desde el año 2018. Esos son 5 años ahora que estamos a un mes de terminar el 2023. Y he tenido experiencias buenas y experiencias muy malas con esta cámara, así que he querido hacer una guía práctica para quienes están empezando o piensan invertir en esta cámara, porque se ha puesto de moda, no es barata como lo era antes y mucha gente quiere probar esta cámara, quiere disparar con esta cámara porque es una cámara profesional. Para empezar, hay 3 tipos de Mamiya RZ. La versión anterior se llama Mamiya RB, de burro, y en realidad es RB por Revolving o Rotating. Bueno, la cosa es que lleva ese nombre porque la parte de atrás se gira para que puedas hacer o fotos en vertical o horizontal, de landscape o de portrait. Pero eso lo veremos ya más adelante. La primera Mamiya RZ67 Pro, que en realidad no lleva el Pro, pero es Professional Pro, es la número 1, fue hecha en 1982, no hecha sino lanzada. Luego la siguiente, que es la que tengo yo, la Mamiya RZ67 Pro 2, fue lanzada en 1995. Y luego hay una versión más avanzada lanzada en 2004, que es la RZ67 Pro 2D de dedo. Nunca la he probado, pero la única diferencia con la RZ Pro 2 y la Pro 2D es que la Pro 2D lleva la D de digital porque no necesitas un adaptador para conectar un respaldo digital, mientras que en la que yo tengo sí que necesitas un adaptador que adapte el mecanismo de la cámara al del respaldo digital. Esta es una cámara de formato medio, de 6x7, es decir, que el negativo, la imagen que tú tienes después de disparar y revelar, es de 6 pulgadas por 7 pulgadas. Dicho esto, el formato medio es también conocido como 120 o 220, pero el de 220 ya no existe, que es este. Tengo un Kodak 160 NC de 220 que no puedo usar porque mi back, mi respaldo de 220 está roto. En resumen, uno de 220, una Mamiya RZ67, que el nombre es 67 por 6 por 7 como he explicado, sacas 20 fotos, 220, y en el de 120 sacas 10 fotos, porque tiene la mitad de longitud de película que la de 220. Entonces uno es un rollito más gordo y el otro es un rollito más fino. Pero de altura son exactamente lo mismo. Son 2.5 veces más grandes los negativos que los de 35 milímetros. Eso no necesariamente quiere decir más calidad, pero sí más información, porque la calidad viene luego ya, si es un proceso analógico, en el ampliado, en la impresión, y luego, o en un proceso digital en el escaneado y la postproducción. Esta es una cámara modular. Eso quiere decir que tienes un cubito y a ese cubito se le van anexando cosas. Es decir, se le pone el visor en la parte de arriba, se puede poner un winder, no sé cómo se llama en español esto, un pasafotos automáticos, un winder, que es un mamotreto enorme en la parte de abajo que me parece un sinsentido. También el back en la parte de atrás, como lleva su nombre, el respaldo donde va la película, lo veremos más adelante y veremos cómo cargar la película. Y el objetivo. Hay diferentes versiones de objetivos. Yo tengo 3 de ellas. Tengo 2 objetivos de la RB, que eso es una brutalidad, que los objetivos antiguos de la RB están en muy buena condición y le encajan a la RZ. Solo tienes que cambiar un modo, una modalidad para darle acceso al objetivo a controlar la cámara. No sé si eso hace sentido, porque en la RZ tú controlas las velocidades desde la cámara, mientras que en la RB tú controlas las velocidades desde el objetivo. Entonces, cuando tú pones un objetivo de RB en RZ, tienes que darle permiso, si es que eso hace sentido, al objetivo para controlar las velocidades en lugar de que la cámara controle las velocidades. Y es simplemente poner una modalidad y ya está. Como he mencionado antes, esta cámara tiene protocolos para absolutamente todo.
Uno de ellos es poner y quitar el objetivo, que puede ser muy complejo y muy frustrante, a mí me pasó en 2018 cuando tomé en cuenta que no habían tantos tutoriales como los hay ahora en YouTube y esta cámara no era tan popular en 2018 y yo no sabía cómo cambiar de objetivos. Es muy simple, lo único que hay que hacer es subir el espejo. Es decir, para subir el espejo tienes que cargar una película o cargar un frame, como quieras llamarlo, una foto. Y entonces el anillo que conecta el objetivo con la cámara va a rotar. Caso contrario, no va a rotar. Y es virtualmente imposible que puedas cambiar el objetivo. Como decía, tengo tres objetivos, uno de 50 milímetros, uno de 127 milímetros y uno de 90 milímetros. El de 127 como el de 90 milímetros son antiguos, son versión C-Core C, que quiere decir que son una línea, que son una versión más antigua y además son de la RB. Este que tengo de 50 milímetros es una versión Z, que quiere decir que es uno de los últimos que se ha producido porque ya no produce más mamilla y que encaja con las últimas cámaras de mamilla. Algo importante para saber qué objetivos utilizar en mamilla RZ67 o en cualquier otra mamilla que sea 6x7, es muy fácil calcular cuál sería su equivalente a una cámara de 35 milímetros porque estamos acostumbrados a utilizar cámaras de 35 milímetros. ¿Saben por qué? Porque las cámaras de full frame son de 35 milímetros. Entonces, si ya tienes un digital full frame, puedes hacer un equivalente y saber qué objetivo te gusta más. Por ejemplo, si tú utilizas un objetivo 50 milímetros en tu cámara digital full frame o en tu cámara de 35 milímetros analógica, si utilizas el objetivo 50 milímetros, que también se conoce como un objetivo normal, equivale a un objetivo de 110 milímetros en mamilla RZ67. Es exactamente el doble. Tengo que tomar en cuenta de esta cámara y es que el obturador está en el objetivo. En esta cámara evidentemente se puede utilizar flash, pero tiene que ser a través de un cable sincro conectado al objetivo, porque como he dicho, el obturador está en el objetivo y tiene que sincronizar con el obturador. Luego tenemos la parte de arriba, el agujero de arriba. El viewfinder. Tienes dos tipos de viewfinder, bueno, varios tipos, pero básicamente dos. El de cintura, que es el que tengo yo, que además tiene una lupita que te permite ampliar la imagen cuando pones el ojo ahí y ver mejor, más cerca para enfocar más a detalle, para tener un foco pepa. También tienes los visores directos. El que yo tengo se llama waist level, visor de cintura, porque se ve desde la altura de la cintura. Luego está el directo, que lo que hace es agregarle un pentaprisma sobre la cámara y te reinvierte la imagen. Porque algo que hay que mencionar si eres nuevo a esto, la imagen en un waist level viewfinder está invertida. Entonces todo lo que tú ves a tu izquierda está en realidad a la derecha, en la vida real. Porque no tienes un pentaprisma que te reinvierta la imagen para que la veas como la ves tú. Tú ves la imagen directamente de donde estás apuntando, rebotada en el espejo, allí se invierte y luego sube a tus ojos. El pentaprisma que está en las cámaras de 35 milímetros invierte la imagen para que no tengas esa confusión y que veas lo que en realidad estás viendo a través del visor. Pues este visor directo hace eso. Hay diferentes tipos de visores directos. Yo no tengo uno, pero me encantaría porque para retratos al nivel de la cara es muy difícil para mí con el visor de cintura hacer un retrato a ese nivel. Siempre tengo que ponerme sobre un Apple Box o sobre un banquito o sobre lo que sea. Los visores directos tienen medidor de luz y no. Básicamente depende de la versión del visor que tengas o que quieras. Le agregan mucho más peso a la cámara porque la cámara ya pesa 3 kilos, le agregan más peso todavía. Y bueno, ya es cuestión de gustos o necesidades. Yo pienso que necesito uno, pero no me he detenido a comprar uno o a buscar siquiera, ni siquiera sé los precios. Luego, en términos de backs o respaldos, eso es la cajita de atrás donde donde va la película. Entonces tienes diferentes tipos y puedes intercambiar mientras estás disparando porque tienen una latita que es como una cortinita que protege la película mientras el back no está conectado a la cámara o simplemente mientras no estás disparando. Es muy importante retirar y volver a colocar eso. Entonces, por ejemplo, yo tengo el back de Polaroid, tengo un back de 220 y un back de 120. Bueno, dos backs de 120. Y lo que suelo hacer es poner una película de color en uno,
una película de blanco y negro en otro e ir rotando los backs según va avanzando la sesión. En esta cámara también puedes hacer dobles exposiciones con la palanquita en modo M. Y si quieres rotar el back, el respaldo para horizontal o vertical, para una foto horizontal o vertical, simplemente lo pones en R. La carga de película en esta cámara también lleva un proceso, como todo en esta cámara. Y es bastante simple, es bastante directo, solo que hay que tener en cuenta todos los mecanismos que hay en la carga de película del back. El back está conformado, abres la puertita del back o respaldo con estas dos palanquitas de seguridad y dentro tienes la pieza donde vas a cargar el carrete. Siempre que terminas un carrete vas a terminar con uno de estos en blanco o libre que va a quedar para recibir el siguiente. Luego cargas el carrete y simplemente avanzas la película hasta que las flechas encajen con la flecha que está en el back. Las flechas del carrete tienen que encajar con las flechas que están en el back. Ahí sabes que está bien cargada la película. Luego la pones en el back y hay que empezar a cargar, es decir, a pasar película en la cámara, una vez ya todo cerrado, evidentemente, hasta que aparezca el número 1. Los backs de Mamiya RZ67 Pro 2, y supongo que la Pro 2D también lo tienen, son bastante útiles porque te indica por dos lados, así si estás disparando en vertical o en horizontal, te indica por los dos lados en qué número de película vas. Y además tienen un colorcito rojo cuando ya está disparado y en blanco cuando no está disparado. Detalles de la cámara. Para enfocar hay un sistema de fuelle que en inglés se llama bellows. Bellows. Este sistema de fuelle separa el objetivo del espejo y lo acerca, o sea que va para adelante y para atrás. Tiene dos rueditas, en realidad tres. Tiene dos a los lados y con eso tú enfocas. Pero en un lado tiene una rueda interna que es para tener más precisión porque mueve menos el foco. Entonces digamos que las ruedas de fuera son como movimientos más grandes y la de dentro es más pequeñito para tener más precisión. También tiene una palanquita para fijar el foco y que no se te mueva de donde ya has enfocado. Y este sistema de fuelle le permite a esta cámara convertir todos los objetivos en macros, porque al separar al dejar más distancia entre el objetivo y el respaldo que viene a ser la película o el sensor, te da este efecto de macro y puedes enfocar a distancias muy, muy, muy cortas, lo cual es genial porque no tienes que comprar objetivos macro. En el fuelle hay un cuadro que te indica, según el objetivo que estés utilizando y la distancia a la que esté tu sujeto, qué compensación de luz tienes que dar a tu exposición porque debido al fuelle se pierde luz. En esta cámara yo he probado muchísimas películas de diferentes velocidades y de color, diapositivas, blanco y negro. Es lo único que hay. Entonces, lo que yo más disparo es 400 ISO siempre, principalmente porque en Londres no hay muy buena luz, aunque yo siempre disparo en estudio. Luego, yo recomendaría que si van a sacar la cámara a pasear, que tampoco lo recomendaría porque lo he hecho y te va a terminar doliendo la espalda, porque además no es no es ergonómica la cámara, o sea, no se sujeta bien. Y si te la vas a colgar del cuello, olvídate de tu cuello. Y es una cámara lenta, tienes que pensar mucho, porque la cámara tiene varios niveles de seguridades. Por ejemplo, en el disparador tienes un bloqueo de disparo, tienes el disparador normal, que viene a ser el punto blanco, el bloqueo de disparo, el punto rojo, y tienes un punto naranja, que es el disparo de emergencia por si se queda bloqueada la cámara y que está a un 400avo de segundo, por si acaso. Buen dato saber. Luego tienes la lámina en cada back que tienes que retirar y que tienes que volver a poner. Y si algo falla en ese proceso de seguridad, la cámara no va a disparar. Si algo no está conectado o si se queda sin pila, porque la RZ67 tiene un mecanismo electrónico. Este mecanismo electrónico es para conectar, tiene también contactos electrónicos para conectar el viewfinder directo que te permite medir la luz, porque la cámara no tiene incluida un medidor de luz. Cosas extra que necesitas definitivamente para esta cámara, principalmente un fotómetro.
porque no tiene medidor de luz, como he mencionado. Esta cámara necesita un trípode y un cable disparador, porque hay detalles que mucha gente no toma en cuenta. Por ejemplo, el espejo es tan grande que al bajar vibra la cámara. Entonces, imagínate si estás disparando a velocidades bajas. Necesitas definitivamente un trípode y un cable disparador que sea cortito, largo. Este es el que uso yo, pero eso es indiferente, depende el uso que le vayas a dar, pero eso te va a evitar movimientos innecesarios o no deseados en tu imagen. Es una cámara bastante lenta y es una cámara que se ha hecho para estudio, porque no es para agarrar en la mano. O sea, si quieres trabajar tus bíceps, probablemente te vas de paseo por ahí. Yo lo he hecho y he visto varias personas que lo hacen y he visto incluso personas con cámaras de gran formato al hombro, lo cual me parece una ridiculez lo que yo he hecho y lo que esas personas hacen, porque es una cámara de estudio y es muy difícil disparar rápido con esa cámara. Tienes que preparar todo, tienes que enfocar y hasta eso, lo que quieras disparar en la calle, se te fue. En conclusión, yo creo que es una cámara muy, muy, muy buena. Si recuerdan, en Windows 97 me parece que hay un fondo de pantalla que es como este campo de los Teletubbies, como sea que le llamen, porque sé que en Latinoamérica y en España se llaman diferentes, pero eso no importa. Esa foto del Windows 97 o 95, el que haya sido, que es un campo precioso, parece digital, pero fue hecha con la Mamiya RZ67. Ya he hablado de eso, de fotos importantes y sus cámaras, y lo pueden ver aquí. Definitivamente la cámara es una maravilla, es una joya. Yo llevo 5 años disparando esta cámara. Cuando yo disparé mis primeras fotos me pasó que el objetivo estaba dañado y no cerraba bien el obturador. Entonces todas las fotos que hice se velaron y se ve como un fantasma horrible. Pero así aprendes, equivocándote. Y claro que duele porque no es 35 milímetros. Es un carrete de 120 que cuesta más. Tienes menos fotos por más dinero. Y luego tienes que revelar, puedes pagar o revelar tú mismo, que desperdicias tu tiempo o tu dinero o las dos. He hecho excelentes fotos con esta cámara y yo sé que no es la cámara, no es la flecha, sino el indio, pero no te va a hacer mejor fotógrafo. Pero sí que es una gran herramienta de trabajo y que te da como un paso más por el sistema de enfoque, porque es un negativo mucho más grande y cómo suena, cómo se siente, es robusta y creo que merece mucho la pena si es que te interesa invertir en fotografía y te quieres dedicar a esto. Definitivamente es una cámara de estudio. Yo ya he decidido dejarla de sacar de pasear. Me la he llevado a Israel en los vídeos de las semanas pasadas, pero porque es Israel. Pero si me voy a hacer un photowalk, antes me llevaba un photowalk la cámara, no me la vuelvo a llevar porque regreso destrozado. Es peor que todo el día en el gimnasio. También creo que es cuestión de aprender y a quererle o no a la cámara, porque es una cámara bastante complicada. Me encantaría saber ustedes si es que han probado esta cámara, si es que saben de esta cámara, o si han probado la RB, que sé que muchos de ustedes sí que han disparado con la RB, porque además es una cámara de culto que mucha gente le gusta. Eso es todo por hoy, queridos bastardos. Espero que hayan encontrado contenido de valor en este video. Si es así, saben qué hacer. Pórtense bien, si se portan mal me invitan y nos vemos la próxima semana. Adiós.